bienvenidos a otro video. Continúo con lo que es el libro de Floyd acerca de corrientes eléctricas, la introducción a corrientes eléctricas, explicando un poco acerca del capítulo 3 y capítulo 4. Ya saben, a través de ejemplos daremos una breve explicación del tema. En el capítulo 3 de la ley de Ohm veremos lo que es la relación de corriente, voltaje y resistencia, cálculo de la corriente, cálculo de voltaje, cálculo de la resistencia e introducción a la localización de fallas. Primero, como pueden ver, aquí ya está marcado. Esta fórmula es muy importante para todos, para todo vamos a necesitar esta fórmula, que es corriente es igual a voltaje sobre resistencia. De igual manera, de esta fórmula yo puedo despejar y saber que el voltaje es igual a corriente por resistencia y que la resistencia es igual a voltaje sobre corriente. En este breve ejemplo podemos ver un sistema en el que en la fuente de voltaje yo tengo 50 voltios y tengo una resistencia de 1 kilo ohmio. Utilizando la fórmula sabemos que la corriente es igual a voltaje sobre resistencia, 50 voltios sobre 1 kilo ohmio, y sabemos que el kilo ohmio quiere decir por 10 a la 3. Como es 1 voltio, es 1 por 10 a la 3. Divido 50 para 1, 50 por 10 a la menos 3. Sabemos que es a la menos 3 porque están dividiendo y se cambia el signo. Y este por 10 a la menos 3 quiere decir mili. Entonces la respuesta sería 50 miliamperios. Ya. Veamos otro ejemplo para poder seguir entendiendo lo que es estas relaciones. A través de un resistor de 10 ohmios fluye una corriente de 8 microamperios. ¿Cuál es el voltaje? Utilizamos la fórmula de acá arriba, voltaje es igual a corriente por resistencia. Tenemos la corriente, la resistencia y sabemos que micro es por 10 a la menos 6. Multiplico y me queda 80 microvolts. El siguiente ejemplo dice, si el voltaje de la batería es de 50 voltios y el amperímetro lee 68.2 microamperios, ¿cuál es el valor del resistor? Utilizamos la misma fórmula de la resistencia que despejamos, que es voltaje sobre corriente, 150 voltios sobre 68.2 microamperios. Como sabemos, microamperios ya dijimos que era por 10 a la menos 6. Y al dividirse queda por 10 a la 6, 2.2 por 10 a la 6. Y cuando es por 10 a la 6 sabemos que se utiliza mega, entonces sería 2.2 mega ohmios. Finalmente, en la localización de fallas, conocido como APM, que significa análisis, planificación y medición, el análisis lo que busca es analizar los indicios o síntomas de las fallas que tiene un sistema o un circuito. En la planificación es importante formular un plan lógico de ataque para poder resolver este problema. Y finalmente en la medición se reducen las posibles fallas realizando mediciones en todo el sistema, en las resistencias, el voltaje, para poder ver en qué está fallando el sistema. Bien, entendido esto, hemos aclarado las relaciones entre corriente, voltaje y resistencias y de paso hemos entendido un poco más acerca de las mediciones métricas que hemos visto en estos ejercicios. A continuación veremos lo que es el capítulo 4, que es energía y potencia, en el cual veremos energía y potencia, potencia en un circuito eléctrico, potencia nominal en resistores, conversión de energía y fuentes de potencia. De igual manera, aquí tenemos una fórmula muy importante que es potencia igual a energía sobre tiempo. La potencia es en watts, la energía es en joules y el tiempo en segundos. De igual manera, podemos despejar aquí que la energía es igual a potencia por tiempo. Y veremos un ejemplo breve. Se utiliza una cantidad de energía igual a 100 joules en 5 segundos. ¿Cuál será la potencia? La potencia, utilizamos la fórmula, energía sobre tiempo me da 20 watts. No olvidemos que la potencia es en watts. Ya. Un dato interesante aquí es que en las compañías eléctricas se utilizan los kilowatts para poder medir cuánta energía están utilizando. Por ejemplo, 1400 watts durante una hora es igual a 1.4 kilowatts. Potencia en un circuito eléctrico. Para nosotros poder tener la potencia en un circuito eléctrico necesitamos hacerlo mediante la corriente, la resistencia y el voltaje. Aquí tenemos esta fórmula principal que nos dice que la potencia es igual a corriente al cuadrado por la resistencia. Entonces, sabemos que la corriente por la resistencia es igual al voltaje y como está al cuadrado queda por la corriente misma. Y aquí podemos despejar también la corriente, que es igual a voltaje sobre resistencia, se multiplica por el voltaje y me queda voltaje al cuadrado sobre resistencia.
Y cualquiera de estas fórmulas podemos utilizar a nuestra conveniencia dependiendo de los datos que tengamos. Por ejemplo, aquí podemos ver que tengo este circuito que en la fuente dice 5 voltios y también me da lo que es los ohmios, la resistencia. Entonces, ¿qué fórmula voy a utilizar? Esta de aquí. Me dice potencia es igual a voltaje al cuadrado sobre resistencia y me queda 2.5 watts. Finalmente, esto es una explicación rápida acerca de eficiencia de una fuente de potencia, que me dice que la eficiencia es igual a la potencia de salida sobre la potencia de entrada. Un ejemplo es que me digan, por ejemplo, que de entrada yo tengo 150 watts y de salida tengo 100 watts. Entonces, ¿cómo calculo la eficiencia? Es la potencia de salida dividido para la potencia de entrada y multiplico para 100 para saber el porcentaje de potencia que tengo. Y finalmente la potencia de salida es igual a la potencia de entrada menos la potencia de pérdida. Aquí un ejemplo para saber la potencia que yo he perdido es restando los datos que tengo acá, la de salida, la de entrada, perdón, menos la de salida, que me da igual a 50 watts. Espero ya todo quedado claro y muchas gracias a todos.